quisiera invitarles a que busquen en sus Biblias, por favor, la carta a los Filipenses, capítulo 2. Vamos a estudiar los versículos 14 al 16. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 14 al 16. Estaba recordando que hace muchos años, cuando era un niño, solía la iglesia a la que asistía tener también como células de estudio bíblico en el pueblo donde yo nací. Le llamaban sectores, sector 3, sector 4, sector 1 y así. Y en uno de los sectores a donde nosotros como familia asistíamos, estaba a la orilla del lago. Hay un lago, mi pueblo está alrededor del lago. Y alrededor de ese lago hay un montón de pueblos que muchos de ellos tienen los nombres de los 12 apóstoles, precisamente. Y mi pueblo se llama San Lucas, aunque no fue un apóstol San Lucas, pero ese es el nombre de mi pueblo, San Lucas Tolimán. Así que íbamos allí, pero un día en la noche, no sé si era viernes o jueves, recuerdo que era viernes, fuimos al sector y mi abuelo me dijo, Gerson, ve a la esquina para alumbrar el camino, porque era una parte muy oscura. Estaba lloviendo y entonces fuimos con un amigo, y con una lámpara de mano fuimos a alumbrar el camino de los hermanos que venían bajando por allí. Pero como era una pequeña pendiente en esa calle, resulta que el agua bajaba y empezó a carcomer la calle un poco más cerca del lago y poco a poco fue haciendo un gran hoyo, como de 2 o 3 metros de altura. Y había un pequeño tramo nada más para poder rodearlo, pasar por el lado derecho e irse en dirección a la casa. Y en esa esquina estábamos nosotros parados para alumbrar. Y como no venía nadie, le digo yo a mi amigo, vamos a traer algo para cubrirnos porque estaba lloviendo. Fuimos a la casa y cuando regresamos vimos a una señora y nos dice, oigan, vayan a ver allá porque parece que alguien se cayó en el hoyo. Y entonces nosotros bajamos, rodeamos, fuimos y el hoyo de repente, yo era un niño, no sé, yo lo veía alto, ¿no? Y alumbramos y vimos al hermano Martín allí tirado entre las piedras. Tuvimos que correr a la casa donde era el estudio bíblico y dar el aviso. El hermano Martín está ahí tirado. Vinieron rápido, trataron de llevarlo al hospital, lo llevaron al hospital. Ya no estaba consciente él, pero ya no respondía. Y no pudieron hacer nada en el hospital y dijeron, hay que llevarlo a la cabecera municipal, que quedaban unas 2 horas de camino en carro. Lo llevaron allá y en el camino el hermano Martín murió. Eso fue muy triste y fue muy impactante para mí. En algún momento yo me sentí culpable de eso, porque era nuestro deber estar allí para alumbrar el camino de alguien, ¿saben? Pero después, al mismo tiempo, me sentía como un poco orgulloso porque había dado la noticia. Un poco incongruente el asunto. Pero eso fue lo que sucedió. Todo por estar oscuro y por no estar allí listo para alumbrar el camino para los hermanos que venían al estudio bíblico. En la carta a los Filipenses, como en los Evangelios, encontramos muchas enseñanzas acerca de la luz y el comparativo con nosotros como cristianos. Jesús dice, yo soy la luz. Ahí en Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Luego, llegando a Filipenses, o incluso en versículos anteriores, como por ejemplo en Juan capítulo 1, verso 8, Juan el Bautista da testimonio acerca de Jesús como quien es la luz. Capítulo 12 del mismo Evangelio de Juan, verso 36, dice, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Efesios 5:8, Pablo escribe, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y, por supuesto, Pablo escribe en los Filipenses que somos luminares en el mundo. Hermanos, ¿cuán importante es la luz para ustedes? Hablando de esto, ¿cuán importante es? De 1 a 100. 200, ¿verdad? 200. Les decía a los muchachos ayer, imaginen ustedes, ahora les digo a ustedes también, imaginen por un momento todo el condado de San Joaquín, ¿verdad? Sin luz. Una noche, un día completo, 24 horas sin luz. ¿Qué pasaría?
¿Qué pasaría? Puede participar. ¿Cómo? Se echa a perder la comida. Un desastre, ¿por qué? Luces del semáforo, ¿se imaginan esas olas de tráfico? Los claxons sonando, no es de película, ¿verdad? ¿Se imaginan eso? Quizás accidentes. Mucha gente podría morir. Mucha gente podría morir. Los que se dializan, los que dependen de máquinas para su supervivencia. ¿Ok? ¿Qué más? Dijeron los jóvenes, Wi-Fi. Wi-Fi. Estaríamos buscando todas las baterías recargables, no para que el teléfono no se le pierda la batería. ¿Sí? 24 horas. ¿Qué tal 48? ¿Qué tal una semana sin luz en todo el condado? Ahora no digamos en todo el estado. Sería un caos, hermanos. La luz es tan importante como el aire casi. Casi. ¿Acaso no es importante la vida cristiana, el carácter cristiano como luz en medio de la oscuridad espiritual en la que millones y millones de personas aún viven? ¿Acaso no es importante? Claro que sí, claro que lo es. Es bastante importante. Por eso es que Dios, el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, nos identifica de nosotros como luz en el mundo. Somos la luz en el mundo. De hecho, en Jesucristo esta es nuestra nueva identidad. Somos la luz que ilumina. En Mateo, por ejemplo, Jesús dice esto: vosotros sois la luz del mundo. ¿No dice así Jesús? Mateo 5 versículos 14 también al 16. Pablo dice esto. Ahora sí, vayamos al pasaje de estudio. Dice aquí Pablo: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Noten esta declaración del apóstol aquí: luminares en el mundo. Es una declaración que tiene un significado palpable. Él lo cree de verdad. Pablo aquí está creyéndolo de verdad. Y usted y yo hoy debemos hacer lo mismo, debemos creer. Esta es una verdad bíblica. Somos luminares en el mundo. Así nos ve Dios, así nos ve el Señor Jesús, así nos ve Pablo, y así el mundo quiere vernos también. El mundo espera que el cristiano realmente sea cristiano, no en la iglesia, no en el local, allá afuera, en el contexto del trabajo, en el vecindario, con los compañeros, cuando manejan, cuando compran, en todo momento, en todo contexto. La gente espera ver eso. Si yo les digo a la gente que soy cristiano, imaginen en cristiano, yo digo soy cristiano, ya de entrada ellos pudieran verme con cierto rechazo porque no soy musulmán, pero genero en ellos una expectativa y esperarían ellos que yo fuese un cristiano como el concepto que ellos tienen en mente, equivocado, errado. Pero si yo vivo contrario a ese pensamiento y a ese concepto que ellos tienen, entonces voy a generar un impacto, voy a generar una inquietud en ellos que les va a hacer preguntarme: ¿y por qué tú eres diferente a los demás? Pero yo no puedo ser igual que ellos y no puedo ser igual que los demás. Mi modelo de vida en la vida cristiana y en el carácter cristiano tiene que ser el Señor Jesús. Somos entonces declarados por Él luminares en el mundo con un significado palpable. Tiene que verse. Nosotros tenemos que vernos en el mundo allá afuera como cristianos. Yo recuerdo que en Guatemala hace muchos años, cuando yo viajaba de mi casa a la iglesia, podía subirme el domingo en la mañana al bus y ver a mucha gente vestida de una forma diferente que yo sabía que eran cristianos, solo por la forma de vestir y porque tal vez llevaban una Biblia en la mano.
Se podía identificar por eso. Pero el punto aquí es que no solo debemos ser identificados por nuestra apariencia externa, sino por nuestro carácter, por la forma en cómo hablamos, cómo nos relacionamos con los demás. Incluso por nuestra apariencia, por el rostro, mis hermanos. ¿Ya? Incluso por el rostro. ¿Por qué? Porque allí en Proverbios encontramos el corazón alegre, dice Proverbios, ¿qué? Hermosea el rostro, nos hace ver guapísimos. Pero el corazón triste seca los huesos. Estamos amargados. Cuando nuestro corazón no está alegre, cuando en nuestro corazón no hay gozo, tampoco esto refleja gozo. Refleja enojo. Y a veces yo quiero quitarme estas arrugas y no puedo. No sé por qué de niño tuve la mala costumbre de hacer así todo el tiempo. Y por eso me pusieron Bracas de apodo. Bracas me decían. En lugar de decirme bravo, de enojado, Braca. Y hace unos días hablaba con un amigo de ese tiempo y me decía, oiga, Bracas, ¿qué tal? Y bueno, yo no me enojé, claro. Nos daba risa porque hace muchos años que no hablábamos, 30 años. Queridos hermanos, precisamente como luminares en el mundo debemos reflejarlo. ¿Ya? Y aún en el rostro, en la forma en cómo, en nuestra apariencia, sí. Porque es un principio bíblico. Examinemos nuestro corazón y démonos cuenta si nuestra vida interna está llena de gozo o no. Porque si no está llena de gozo, pues ¿qué vamos a reflejar con el rostro también? La gente no va a querer estar con nosotros y a veces a mí me preocupa eso. A veces yo tengo un rostro muy serio y como que, ahora, y yo veo a los demás que no se acercan y digo, pero ¿por qué no saludan? Bueno, por un lado puede ser que sean chiviados, tímidos, y por otro lado me ven a mí tan serio, así como que no se le puede acercar a Gerson, ¿verdad? No, hay personas así, ¿no? Que no se le quieren acercar a uno porque lo ven así uno muy serio, muy maduro. Eso no es madurez, eso es seriedad, pero no es madurez, muchas veces. Hermanos, somos la luz que ilumina en medio de la oscuridad. Somos luminares en el mundo. Esto nos liga a la persona de Cristo en quien creemos, porque Él es la luz verdadera. No vivimos separados de Cristo. Nos liga a Él. Él es la luz de este mundo. Por lo tanto, nosotros, como representantes de Cristo, somos la luz en este mundo. Haced todo sin murmuraciones, dice el versículo 14. Vean el versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué es hacer todo? ¿Y qué es hacer todo? ¿Será que el apóstol Pablo está hablando aquí nada más de lo que hacemos en la iglesia como servicio? Porque está hablando aquí a los cristianos de Filipos. ¿Será que está hablando de eso? ¿O está hablando y resumiendo aquí la vida diaria y cotidiana de los cristianos allí en Filipos y por ende la nuestra también? Es que los Filipos, o los cristianos, la iglesia en Filipos vivía en una colonia romana para empezar, y los romanos eran los que gobernaban allí. Era una comunidad pagana de igual manera, porque Pablo dice que es una sociedad o un mundo maligno y perverso, versículo 14. Así que la iglesia también tenía sus propios desafíos frente a una sociedad, frente a un mundo pagano que no creía en Cristo. Nosotros hoy en día tenemos lo mismo. Vivimos en una sociedad maligna y perversa. Vivimos en este mundo. No hay tal vez mucha diferencia. Tal vez diríamos, en aquel tiempo no había internet. Vaya. Hoy lo hay. Bueno, pero era lo mismo. Habían desafíos que enfrentar. De tal manera que hacer todo implicaba toda nuestra vida. Cuando se va al trabajo hay que levantarse temprano. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con entusiasmo, contentos. Ay, quiero trabajar otra vez. Nos quejamos cuando vamos a la escuela y vemos al maestro. Este maestro de matemática. Murmuramos cuando mamá nos prepara el sanguchito y prueba, otra vez sándwich. Nos quejamos, murmuramos de eso. Mi ropa no está lavada. Mamá, ¿no lavaste mi ropa? Pues digo, pues ya tienes 16 años, no lavas tu ropa por lo menos. Te quejas porque no lavaron tu ropa. El uniforme. Hermanos, ¿cómo es nuestra vida diaria? ¿Murmuramos? ¿Nos quejamos? Amén. Ahí no aplica. ¿Quién no murmura? ¿Quién no se queja?
Hemos hecho de eso un hábito en nuestra vida, por todo y todos los días. Si eso es así, hay que cambiar. Porque la palabra dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, sin quejas, sin pelear, sin reprochar a los demás. Tenemos que aprender a tener contentamiento, tenemos que levantarnos con un pensamiento distinto, pero para poder lograr eso necesitamos ir cada uno de nosotros a Dios en oración y decirle: Dios, perdóname porque he sido un quejumbroso y un murmurador de toda mi vida, de lo que hago. No me gusta ya mi trabajo. Y tal vez no vale la pena abrir el corazón a Dios y decir: Señor, a veces me fastidia mi trabajo, me fastidia mi compañero de trabajo, me fastidia mi jefe, me fastidia mis empleados. A veces valdría la pena decirle a Dios lo que sentimos, porque creo que eso desahogaría nuestro corazón y abriría la oportunidad de que Dios trabaje en nuestro corazón quebrantado y derramado ante Él. Me enojan mis hijos, no hacen lo que les digo. Mi esposo, mi esposa, no sé qué es. Tendríamos que ir al Señor y decirle esto, pero decirle: Señor, ahora quiero aprender algo diferente. Quiero aprender a vivir con mi esposo y a vivir con mi esposa, a vivir con mis hijos, los hijos que me diste. No me los busqué, yo me los busqué, tú me los diste, pero quiero aprender a vivir con ellos. Quiero aprender a hacer las cosas que estoy haciendo con gratitud y con contentamiento, y la única forma de lograrlo es con Él, nada más. Si yo trato de que el otro cambie, que la otra cambie, que aquello cambie, nunca va a cambiar, hermanos. Jamás va a cambiar. El único que puede cambiar soy yo. Por eso Pablo dice: hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Luego dice, sigue diciendo el versículo allí: ¿para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y esto es un propósito. ¿Para qué? Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Hay una razón, hay un propósito mayor aún de lo que yo a veces puedo alcanzar a ver. Ser irreprensibles y sencillos, irreprochables, difíciles de criticar por los que me rodean, porque soy quejumbroso, porque soy murmurador de todo. Nada me gusta. La gente va a estar lista para eso allá afuera. Bueno, aquí también a veces. Pero va a estar lista. Otra vez se va a quedar. Otra vez ya no le gustó. Otra. Pablo dice: deberíamos ser personas que son difíciles de señalar, precisamente, difíciles de criticar, porque no hay forma de que nos quejamos. Tal vez tenemos ganas, pero como somos conscientes del asunto, en este momento no voy a murmurar, no me voy a quejar, vamos a encontrar esto una solución, a ver cómo lo resolvemos. Yo puedo hablar conmigo mismo, ¿verdad? Y tratar de encontrarle una solución a esa cosa que no está difícil, pero lo puedo resolver. Tengo que meditar un momento, a ver cómo le hago. Y mira, y a veces tal vez tengo que, mejor no decir nada, ¿sabes qué? Yo me tengo que ir, mejor me voy. Porque si no, ahí está el momento para criticar. Puedo hacer ese ejercicio, lo puedo hacer, lo podemos lograr. Para que seamos personas que somos difíciles, especialmente los cristianos. Los cristianos vamos a estar siempre en la mira de los demás para ser criticados. La iglesia, ya no solamente es una persona, es la iglesia. Ahora, la iglesia del pueblo de Dios puede estar bajo la mira de otros, de los vecinos, ¿ya? De los vecinos. A ver, ¿quién salió ahí? Miren cómo salió del carro, miren cómo salió de ahí, miren cómo maneja, miren. No sé, como no hay una relación personal, ¿verdad? Pero puede ser que se den cuenta. Pero sus compañeros de trabajo se dan cuenta también, mis hermanos. Los compañeros en la escuela se dan cuenta, los vecinos se dan cuenta. Están viéndolos a ustedes. Y si ustedes se identifican como cristianos, con cuánta más razón van a estar ahí pendientes, a ver. Queridos hermanos, tenemos que aprender a honrar al Señor entonces, siendo irreprensibles, difíciles de ser cachados en alguna falta, sencillos, mansos. Nos imponen algo que tal vez no es justo y no es agradable, pero puedo ser manso. Jesús envió a aquellos apóstoles a predicar el Evangelio y les dijo: yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues astutos como serpientes. Fíjense, interesante, ¿no?
esa comparativa, dice que esa comparación, sean astutos como serpientes y mansos como palomas. ¿Han agarrado alguna vez alguna paloma? Qué bonito, ¿verdad? Cuando se deja acariciar. Pero en cuanto pueda zafarse, se va a zafar. Se va a ir, se va a escapar. De tal manera que nosotros debemos ser sencillos también. Hermanos, seguramente que van a haber cosas injustas en nuestra contra, pero no es el fin del mundo, ¿verdad? No es el fin del mundo. Podemos encontrar en el Señor sabiduría para saber cómo lidiar con esas cosas que a veces nos atormentan la vida. Podemos ser sencillos de corazón. Y dice, vean lo que dice el versículo: hijos de Dios sin mancha. Por un lado puede significar personas que hemos sido transformadas, regeneradas, santificadas, purificadas por la sangre de Jesús. Y por otro lado puede significar personas que no tienen tacha alguna que se les señale en la vida práctica, en las cuestiones prácticas de la vida diaria. Hijos de Dios sin mancha, y noten el contexto en el que Pablo pone aquí a los hermanos de Filipos y a nosotros. En medio de una generación maligna y perversa. Si para nosotros hoy en día la sociedad en que vivimos es maligna y perversa, ustedes pueden estar seguros que eso no es nuevo, no es nada nuevo. Ya estaba aquí, ya existía en este tiempo en que Pablo escribe esta carta a los filipenses. Por lo tanto, no es nada nuevo, no debería sorprendernos. A veces digo, ¿por qué no sorprende todo este movimiento de ideología de género? ¿Por qué? No debería. Así es. Así ha sido, así fue. Ahí tienen ustedes Sodoma y Gomorra. No es nada nuevo. Ahí están los escritos del apóstol Pablo advirtiendo sobre eso a los romanos. Los romanos tenían un problema serio también sobre esto, ¿no? Muy serio. De ateísmo también, ahí está, romanos. Problema serio. Y los cristianos se enfrentaban a eso. Por lo tanto, lo que nosotros vivimos hoy en día no es de sorprendernos. Pero en medio de eso tenemos que resplandecer. Y creo que esa es la lucha de los cristianos, de todos nosotros. Resplandecer. No importa quién se ofenda por la luz que hay en nosotros. No importa quién se ofenda. No podemos apagar nuestra luz para no ofender al vecino. No se puede apagar nuestra vida cristiana para no ofender a la gente. No podemos ocultar nuestro carácter cristiano para no ofender a alguien, para no lastimar la sensibilidad de las personas. No se puede dejar de hablar con la verdad para que no se sienta ofendido o lastimado. Es la verdad de Dios. Queridos hermanos, no podemos negociar nuestro carácter cristiano, no podemos comprometer nuestro carácter cristiano frente a lo maligno que hay en este mundo, porque lo que sucede es que la maldad que hay en este mundo es palpable, ¿sí o no? Sí, es palpable, está frente a nosotros, lo podemos ver, lo podemos tocar, podemos hablar con la maldad. Es palpable, pero esa maldad no puede opacarnos a nosotros como luz. No puede, no debe hacerlo. Eso sería comprometer nuestra fe en Cristo, nuestra vida cristiana, nuestra santidad, nuestra integridad. No debemos hacer esto. Por eso Pablo dice en el versículo 16, asidos de la palabra de vida. Déjenme llegar al versículo 16. Vamos al versículo 16. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahora, mis hermanos, de nuevo, regresamos al propósito. El propósito dice, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como hijos de Dios, como luminares en el mundo, asidos. El primer punto es, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Luego dice, asidos de la palabra de vida, ¿para qué?
para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y regresamos al propósito, para que seáis irreprensibles otra vez. Es la palabra de Dios, es la Biblia, es la palabra de Cristo la que me capacita, la que me equipa precisamente para ser irreprochable y sencillo, para ser irreprensible y sencillo, para no comprometer mis convicciones cristianas frente a un mundo malo. Mi fe en Cristo. No puedo, no debo. Si yo permanezco viendo a Cristo fijamente, si yo permanezco consciente de la palabra de Cristo en mi vida, puede ser que el mundo me demande algo distinto, pero no voy a comprometer mis convicciones cristianas, mis convicciones bíblicas frente a un mundo malo. Sea quien sea, no lo voy a hacer. Y ustedes tampoco deben hacerlo. Quizá quienes no permanezcan asidos a la palabra de vida sean fácilmente arrastrados a una ideología, a una mentalidad humana, a un pensamiento humano que se disfraza como verdad, pero que es falsa, es mentira. Porque eso es lo que hace Satanás. Satanás precisamente se va a vestir así, como ángel de luz, para engañarnos, para presentarnos cosas que parece que son buenas y que son aceptables a la comunidad, a la sociedad. Y si yo soy alguien que no está asido de la palabra de vida, no conozco la palabra de Cristo, entonces muy probablemente también voy a negociar con eso y lo voy a abrazar como una verdad. Ya no permanezco en la verdad, abrazo una verdad, pero es falsa. Debo entonces permanecer en ella. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de conocer la palabra de Cristo. Yo les diría, hermanos, no se conformen a venir el domingo o el jueves o el miércoles, el día que sea reunión. No se conformen en venir al templo o ir a un templo o ir a un estudio o escuchar una predicación por YouTube, por Facebook, por lo que sea. No se conformen a eso. Que no sea lo único que ustedes toman como alimento espiritual. Porque ustedes y yo somos responsables de abrir la Escritura y de alimentarnos de ella directamente. Es una relación personal con Dios a través de ella. Conocemos a Dios a través de la Escritura, no a través del predicador. Es a través de la Escritura que conocemos el carácter de Cristo. Y yo formo mi carácter de Cristo a través de ello. De tal forma que aunque alguien pueda enviarle a usted un devocional diario de pan diario, ¿cómo se dice? El pan diario, por un ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo que está mal el pan diario. Pero si alguien le envía un devocional excelente, si alguien le envía un versículo excelente, si alguien le envía una fotografía con ciertas palabras bonitas, muy románticas, muy poéticas, ahí como palabras de motivación, está bien. Pero queridos hermanos, eso no debe ser suficiente para su vida espiritual ni para formar su carácter cristiano. Y ese es el problema precisamente que ahora enfrentamos muchos cristianos. Leemos ahí tan fácil en el celular, ay, me mandaron este versículo, ay, qué bonito. Y ya, fue todo. Fue todo nuestro cafecito del día. Nuestro té, nuestro chai, diríamos en cristiano. Nuestro pancito con mermelada. Fue todo. A la larga, ¿cómo me alimenta eso? ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo me fortalece? ¿Cómo me equipa para enfrentar el día de desafíos? El carácter, la personalidad de otros. Eso no me equipa. Debemos ser maestros en la palabra. Debemos ser capaces. Y entonces la iglesia puede crecer y puede madurar así. Queridos hermanos, la iglesia debe ser capaz de que cada uno de nosotros pudiese incluso abrir su casa para tener un estudio bíblico. Y cada uno de nosotros ser mayordomos no solo del hogar, sino de un grupo de personas a quienes podamos enseñarles Biblia también. Pienso que ninguna iglesia debería sufrir de esto, ¿saben? Pensando en la iglesia evangélica. Ninguna iglesia cristiana evangélica debería sufrir de falta de personas o de hogares que no puedan abrirse para enseñar la palabra de Dios. Porque hay un hombre o hay una mujer que es capaz de abrir la Escritura y de enseñarla y de transmitirla a otros.
Eso es algo que nosotros debemos hacer. Aquí la enseñanza y la exhortación del apóstol no es para los misioneros, no es para los pastores, no es exclusivamente para los encargados de un grupo de líderes de alabanza o de líderes de estudio bíblico, es para todos nosotros. Todos somos llamados a ser luminares en el mundo. Todos. Hay 3 lecciones que quisiera dejar con ustedes de esos 3 pasajes. Primero, resplandecemos en el mundo cuando hacemos todo. ¿Ayúdenme ustedes? ¿Cómo? Sin murmurar y sin quejarse. Hacemos todo, resplandecemos en el mundo cuando hacemos todo sin murmurar y sin quejarnos. Segunda lección. Resplandecemos en el mundo cuando somos, versículo 15, cuando somos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha. Y número 3, resplandecemos en el mundo cuando permanecemos tomados, asidos de la palabra de vida, la palabra de Cristo. Sencillo, ¿verdad? 3 versículos que nos dejan 3 lecciones. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, muchas gracias una vez más por tu palabra. Gracias por revelarnos la verdad del Evangelio, la fe en Jesucristo. Gracias por guiarnos por medio de tu Espíritu, por medio de la predicación del Evangelio en él. Gracias, Señor, porque por la fe en Jesús nos has perdonado de todos nuestros pecados, nos has limpiado de toda maldad, nos has dado una nueva vida en este mundo, más la vida eterna que nos espera. Gracias porque ahora tu presencia es real en nosotros. Tu Espíritu mora en nosotros. Tenemos tu palabra, la cual podemos entender bien, porque el Espíritu tuyo nos ayuda a hacerlo. Ahora, Señor, nuestra vida puede ser diferente cuando estamos precisamente asidos de ella, tomados de ella. Señor, te rogamos que nos ayudes a entender esta verdad bíblica para ser luminares en medio de la oscuridad que nos rodea día con día allá afuera. Gracias por el privilegio de ser luces, de ser luz. Gracias, Señor. Ayúdame a honrar tu nombre, tomando este privilegio y esta responsabilidad, Señor. Que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Que otros sean guiados a la verdad por nuestra causa. Señor, ayúdanos a quitar de nosotros, de nuestro corazón, la murmuración, la queja, por todo lo que hacemos, por todo lo que nos sucede, por todo lo que pasa. Ayúdanos a hacer todo con contentamiento, con gratitud, con humildad. Enséñanos a hacerlo así para la gloria de tu nombre, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, contrólanos, guíanos, Padre. Queremos vivir para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén.